Hola, buenas, mi nombre es Juan Sebastián Abella y hoy vengo a hablarles de la gran divergencia y sus rasgos específicos. Entonces, la gran divergencia fue la brecha de crecimiento económico que hubo entre pues, varios países en el mundo, principalmente, y en lo que nos enfocaremos ahorita va a ser en esta brecha entre Estados Unidos y Europa contra China e India, siendo Estados Unidos y Europa aquel país y aquel continente que consiguió un mayor crecimiento durante los años, crecimiento económico durante los años, mientras que China e India tuvieron un rezago, pero que pues en cierto contexto, pues China todavía está en un despegue económico, mientras India sí se ha venido quedando y se ha venido rezagando durante los últimos años. Entonces, pues de acuerdo a Rockoff y Billington, podemos ver que Estados Unidos, para que tuviera un crecimiento económico y ahorita esté como un país de primeros, como podemos ver en la gráfica, eh, esto se debe a muchos factores. Los primeros son, de acuerdo a las colonias británicas que vinieron a Estados Unidos, en donde su objetivo no fue ser extractivos en el territorio, dado que no encontraron pues muchas riquezas, sino que promovieron en sí la actividad productiva y comercial de la región. Esto ayudó que Estados Unidos, que en territorio estadounidense se diera un constante comercio internacional y Gran Bretaña con sus colonias ahí, pues pudiera exportar e importar productos a pesar de sus regulaciones que tenían en ese tiempo. También la esclavitud que hicieron que varios sectores productivos aumentaran. Em, y por último, cuando ya pasaron la etapa de la colonia, hubo instituciones que favorecieron movilidad factorial, expansión territorial, el ferrocarril para unir al país. Eh, También una industrialización en donde su objetivo era productos estandarizados y producir lo más que se pudiera. Y además, innovaciones tecnológicas como fuentes de energía que permitían, como nuevas fuentes de energía que permitían esta producción. Ahora, de acuerdo a North y Thomas, Max Weber y Mukir, podemos ver que Europa, su crecimiento económico se dio por una industrialización temprana, pero no en cuanto a industria, sino a que ya en los reinados que había se tenía un comercio dentro de los países. Entonces ya ellos habían innovado desde temprano y habían innovado desde temprano. Por otro lado, también fueron países en Europa, fueron los que colonizaron otros países en Asia y pues en Estados Unidos, en América del Norte. También, pues a pesar, con los reinados, pues ya tenían un estado ya formado. Tenían debilidades, pero ya la población estaba acostumbrada a vivir en un estado. También tuvieron la revolución industrial, eh, y también hay que tener en cuenta la influencia de las culturas, que como vemos en el texto de Max Weber, nos dice que hubo una cultura protestante en donde se enfocaban en acumular riqueza y trabajar mucho y acumular riqueza sin gastar. También hubo instituciones que favorecieron el crecimiento económico y una acumulación de capital humano con educación, eh, sí, con educación, más que todo. En cuanto a China, esto se vio influenciado por el poco crecimiento económico de China y la brecha fue influenciado desde tiempos atrás por las dinastías chinas que tenían un contrato social común en donde promovían un despotismo, eh, y además pues en medio de estos contratos sociales pues hubo dos enfoques, el enfoque legalista y el enfoque confucionista. El enfoque legalista tuvo orden como prioridad, altos tributos y controles estrictos sobre la sociedad, mientras que el confusionista fue más permisible, pero como ya la gente estaba acostumbrada, pues hubo un efecto en ingresos fiscales, orden y servicios. Tampoco desarrollaron capacidad industrial ni crecimiento económico, no se pudieron igualar a Europa, hubo una guerra del opio, eh, Gran Bretaña los colonizó y hubo un tratado de puertos, y de paso recientemente, pues no recientemente, sino pues hace rato, pero algo que influenció fue la revolución cultural de Mao, que fue un adoctrinamiento. Esto según Roy y Rielo. Eh, y por último, en cuanto a India, se produjo un sistema de castas que fue obligaciones y trabajos de cada grupo social. Ya estaba una sociedad muy fragmentada y muy jerarquizada. Hubo poca movilidad social, poca inversión en capital humano. Eh, de paso, hubo
en una etapa de crecimiento de India hubo guerras de sucesión. Como ellos eran autosuficientes en su etapa de crecimiento, hubo poco comercio con Europa, también tuvieron crisis agrarias y por último una colonización británica en donde se aprovecharon de la debilidad de las instituciones y provocaron una desindustrialización de India. Esto según Acemoglu y Robinson 2019. Y bueno, acá pudimos ver los factores principales que originaron esta brecha entre Estados Unidos y Europa y versus China e India. Muchas gracias.